Manuel Pérez Petit, periodista, escritor, editor. Yo diría en una palabra, mi querido Manuel, un hombre de letras completo. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Gracias a ti, Rafael, por invitarme. Es siempre un gusto, tú lo sabes, y un honor compartir estas conversaciones, estas charlas entretenidas contigo. No, de veras que es un gustazo. He tenido la suerte, amigos internautas y Manuel, he tenido la suerte de conocer una trayectoria de muchos años de Manuel Pérez Petit, sevillano de origen. Naciste en Sevilla, España, mi querido Manuel, pero me ha gustado mucho cuando tú te refieres a México y dices que es una especie como de patria escogida por ti. Naciste en Sevilla, pues la vida así se dio, pero después dijiste, me voy a trasladar a América y decidiste México y como que nos has adoptado como tu segunda patria. Eso me emociona mucho. ¿Te sientes bien entre nosotros? Sí, claro, bueno, mi segunda patria, pues no sé, la primera, porque uno es de donde, no es de donde nace, sino de donde pase, que es una Claro, expresión popular, ¿no? Yo, México es mi patria por decisión personal, y independientemente de que yo nací en Sevilla, ciudad, por otra parte, pues muy americana. Y claro. entonces los viajes, Colón salió de Sevilla, por ejemplo. Claro, y además has hecho incursiones por diversos países de Latinoamérica, pero a pesar de haberlos conocido y que hay amigos también muy queridos por allá y un buen nivel cultural y todo, pues el hecho de que selecciones a México a mí en lo personal me enorgullece y yo te lo agradezco mucho porque pues soy mexicano de hueso colorado. Manuel Pérez Petit, no quiero perder la oportunidad de preguntarle, y ahora que tenemos esta enorme suerte, este gusto de que estés con nosotros, lo que yo decía en la presentación, me parece que eres auténticamente un hombre de letras. Empezaste como periodista, aprendiste todo lo que es la dificultad de la hoja en blanco, de decir ahora que escribo y fuiste tomando práctica, pero avanzando en ese sentido pues comenzaste a entrar en el mundo de los libros, en el mundo de las letras, y realmente has conocido toda la trayectoria completa desde la hoja en blanco hasta la hoja en un libro, en una feria de libros y la convivencia con los autores, etcétera. Me encanta eso. Y te quiero preguntar, no quiero perder la oportunidad de decirte, Manuel Pérez Petit, ¿qué pasa con los libros? Se dice que cada vez habemos menos lectores. Y yo te quiero preguntar, ¿eso es cierto? ¿Está en crisis la lectura de libros? Bueno, la crisis en la lectura del libro es algo de siempre. Menos lectores, no lo sé, pocos sí. La constante es que haya pocos. ¿eh? Eh, el libro requiere una actitud activa, mientras que, por ejemplo, la televisión o el cine requiere una actitud pasiva y uno recibe, pero el libro, y en el mundo en que vivimos, pues todo esfuerzo pues está eh, infravalorado en ese sentido. Sí, Pero el libro va a sobrevivir, ha sobrevivido siempre, ¿no? sí, Eh, a través del tiempo siempre como que se ha pronosticado, ya se acabaron los libros, ya no va a haber nadie que lea, pero caramba, es una empresa, una industria verdaderamente floreciente. Son miles y miles de libros los que se publican cada mes, y si hablamos del mundo, son cientos de miles, Manuel Pérez Petit. ¿Cómo podemos pensar que se venda tantos libros si vemos como que los jóvenes y eso ya no se interesan mucho por los libros, están pegados a la electrónica? Y como que el vocabulario, el volumen del lenguaje, etcétera, como que yo sí soy quizá pesimista, pero sí yo veo que va en reducción. ¿Tú cómo lo y, ves? bueno, yo no diría que es una industria floreciente. El libro se vende poco y ya muy poco margen. Y entonces lo que hacen las grandes editoriales es publicar muchos libros que dan muy poquito margen o pérdidas. Y en ese contexto de publicar muchos libros, a lo mejor uno resulta en ventas importantes y eso igual a la cuenta de resultados, o la mejora. ¿eh? Es, eh, es, un, es una industria, pues,
es lo más cercano en términos de industria a lo que sería el amor al arte. Sí, Publicar libros no es negocio, no es negocio. Pero si tú publicas muchos, estás en que si te vende varios miles de ejemplares y te hace el negocio, o sea, te hace la cuenta, ¿no? claro. ¿Eh? Ahora, bueno, ya no quisiera entrar ahorita en este momento en la discusión acerca del futuro electrónico de los libros y eso, porque pues, es tema enorme y quisiera aprovechar, Manuel, te quiero agradecer mucho que me has dado la oportunidad de leer algunos de tus trabajos. Tú produces rapidísimo, escribes a gran velocidad y entonces tenemos cada 2, 3, 4 días tenemos una nueva versión, un nuevo trabajo tuyo y la verdad es que es hermoso porque algo que tienes como una mezcla, no sé cómo identificarlo, pero es una mezcla lo tuyo de entre un escritor profesional, pero con un gran amor por la poesía. Utilizas el lenguaje, lo utilizas muy ricamente, pero no se siente acartonado, no siente uno que se pierde con tu lenguaje, lo haces de una manera muy Bueno, agradable. Y yo siento una vena poética en ti. Leía yo, por ejemplo, uno de tus artículos porque vas de un lado al otro, hablabas de la Navidad, pero hablas de la muerte y hablas de amores y desamores y cosas así de una manera extraordinaria. Leí un artículo que se refería a la muerte y te refieres ahí hasta en un sentido un poquito jocoso, como no tomándolo muy en serio. ¿Cómo es toda tu trayectoria? ¿Cómo la podrías describir para nuestros amigos que nos están escuchando hoy, que nos están viendo y que lo más probable es que se interesen en conocer la obra de Manuel Pérez Petit? ¿Cómo se llama la revista en donde se publican? yo vengo publicando hace ya varios años en la revista Letras, Idea y Voz, que es una revista de fomento a la lectura de un ingeniero chapaneco radicado en Guadalajara, Jalisco, Roger Octavio Gómez Espinosa, que es también escritor y que ha invitado a varias personas a participar en la revista. eh, es- eh, y se publican muchos artículos a la semana de muchas personas, entre ellos los míos. Oye, pues le Eh, mando un abrazo con mucho cariño y mucho agradecimiento al ingeniero, porque está haciendo un gran esfuerzo en mantener esa revista, pero si eh, tiene escritores de tu calidad, la verdad, yo se lo agradezco mucho y lo felicito porque es una buena obra. Y entonces produces tus escritos, pero lo estás meditando, Manuel, lo piensas para verás, decir, ya tengo esta idea, la voy a plasmar. verás, yo siempre los tengo en la cabeza. Para mí escribir es un ejercicio de salud mental. Cuando no escribo, eh, algo no me funciona, es como una adicción, es como un vicio, ¿no? Entonces, pero están trabajándose en la cabeza ellos solos, van y vienen, se hacen presentes y se quedan un poco en la bruma del subconsciente, pero yo a la hora de ponerme a escribir no tomo notas, ni esquemas, ni nada, a la hora de ponerme a escribir estos artículos breves, yo lo que hago es que los escribo directamente. Claro, Tardo una media de 3, 4 horas en escribir un artículo que en realidad ocupa algo más de media cara, de media carilla, de una hoja carta, que da para una lectura de 3 minutos. Cuando uno ha escrito muchos, pues ya pues tiene ese oficio, esa, no diría yo facilidad, porque es duro escribir y no es tan fácil, y escribir con cierta coherencia. El elemento poético, sí, pues es que no me resulta inevitable muchas veces, y unos artículos son más poéticos y otros artículos son menos poéticos, pero siempre hay un elemento poético, sí, lo reconozco. claro. A ver, te voy a tratar tratar de molestarte con una indiscreción. Hay un A ver, título que me encantó. Contigo volé como se vuela cuando dan igual todas las cosas. A mí me parece ahí como que es un amor, estás hablando de un amor, como una esperanza, como una ilusión. Contigo volé como se vuela cuando dan igual todas las cosas. Esa situación, yo creo que todos lo hemos vivido. Hay momentos que dices, me da igual todo, pero cuando estás en esas condiciones, decir contigo volé como se vuela en ese momento, a ver, explícame un poquito.
Bueno, es efectivamente no necesariamente referido a una persona. Yo suelo escribir en frío. Cuando puedo escribir en frío es cuando puedo escribir bien. ¿Eh? Eh, Aquí en este caso, este artículo sí tiene una referencia de fondo, digamos, una protagonista. ¿Eh? Eh, sí, es una declaración de amor que puede ser a Hable, hable, posteriori. hable, hable, maestro, hable, No, por ya favor. hasta ahí puedo decir, porque no me permitiría decir nombres, Claro, ¿eh? claro. Lógicamente. Pero claro, ocurre que a lo mejor el artículo es cuando ya todo eso pasó, por eso digo contigo volé, ¿eh? Cuando ya no tiene vuelta atrás, ¿eh? Y no solo ser una persona nostálgica, por lo general no lo soy, ¿eh? Pero sí, ese artículo ha sido algo celebrado, pero bueno, era muy lírico, desde luego. Hay un momento que me parece así como sobrecogedor en ese artículo, Manuel, y bueno, ese es lo hermoso de leer un libro, de leer a un autor de tu calidad, porque como tú decías, no es una lectura pasiva como cuando está uno oyendo música estruendosa, que pues nada más lo que quieres es que se calle un ratito, ¿no? Aquí al contrario, uno se identifica con el escritor, uno hace suya la situación que está planteando. Si no la ha vivido uno, dice uno, me gustaría vivirla. Y si no, dice, pues se parece a lo que yo viví. Qué lástima. Me sé todas las palabras que utilizó Manuel Pérez Petit en ese artículo, todas las conozco, pero cómo no las organicé de la misma manera, caray. Bueno, es que en el fondo es muy sencillo, o sea, quiero decir, uno hace literatura. Claro. Hablando de uno mismo, hace literatura. No, eh, y la literatura, como toda expresión artística, tiene la virtud de ser comunicable. Si uno habla de sí mismo descarnadamente, de una forma autocomplaciente o auto Claro. tal, no se transmite. Eso no lo sé, es toda la vida. Yo no recuerdo cuando empecé a escribir. No, Es las autobiografías, por ejemplo, a mí me aburren. toda La la vida mayor, escribiendo. la mayoría de las autobiografías, las que lee uno, pues quieres conocer al personaje, pero la verdad es que llega el momento en que aburren. Y quisiera, si me permites, Manuel y amigos internautas, les voy a leer para que aprovechar a Manuel, que a ver si nos puede ahondar en esto. Primer renglón, dice, ya no tiene sentido recordarnos aquellas situaciones en que pusimos desde el primer momento los cimientos del fracaso. Qué terrible, Manuel, qué hermoso pensamiento, pero qué terrible. Imagínate, ya no Mira, tiene sentido recordar aquello. Lo no, primero que hicimos fueron los cimientos del fracaso. sí, mira, en la vida yo he sido siempre muy libre y me la he jugado muchas veces. Y en la vida hay un componente de prueba y error indudable. Claro. ¿Eh? Y después hay otros elementos que te influyen según el momento. Pero lo cierto es que tú a posteriori te puedes dar cuenta que en realidad eso que te hacía volar, como cuando dan igual todas las cosas, ¿eh? Fue un error desde el principio. ¿Eh? O sea, Lo que pasa es que la capacidad que tenemos de autoengañarnos es gigantesca, de autoconvencernos de que algo es verdad cuando en realidad a lo mejor pues, no lo fue por una o por ambas partes. Y a lo mejor también pues, puede haber ahí una protagonista de fondo, pero hay otras experiencias del amor también vertidas eh, en el contexto de ese artículo. y en este caso, Manuel, esa vivencia la tienes guardada en tu ser durante un tiempo, tu propia mente la va madurando y en un momento regresa a tu mente, aflora y lo materializas escribiéndolo. Una vez que empezaste ese primer renglón, yo creo que como que ese hilito que jalas se va a la cadena y vienes con todo el Eh, resto el reto de tu escrito. Pero el primer renglón tanto en esto como en cualquier otra obra literaria, es fundamental. Ahora bien, yo también te digo, cuando yo empecé a preparar, o sea, empecé a escribir este artículo, no sabía que iba a escribir este artículo.
es una de tantas cosas que tenía en la cabeza, como tú bien dices, va y viene y de repente, y entonces me di cuenta que estaba escribiendo este artículo y así supe qué es lo que tenía que, por dónde tenía que ir. Claro, es muy hermoso. Ahora, leerlo después, Manuel, ya cuando terminaste y se publica, lo lees, ¿te sientes bien o hay momentos en que dices, debía haber dicho otra cosa? No suelo leer lo que he publicado, salvo que yo tenga una duda de si algo que quiero poner ya lo he puesto antes en alguna otra ocasión. ¿Eh? Pero, por ejemplo, cuando yo lo mando, se publica, lo que sí hago es revisarlo, porque a lo mejor hay un error, una errata, un dedazo y ha pasado y entonces comunico, digo, oye, que esto hay que corregirlo. Pero es la única lectura que hago después. Y después, si acaso, cuando estoy con algo, digo, ay, esto lo he escrito ya, entonces lo busco. Porque repetirse, uno se repite cuando no conoce, cuando no sabe lo que ha escrito. Y a mí no Claro. me gusta repetirme. Es que aquí hay otra cosa, amigos, es que les tengo que platicar. Manuel Pérez Petit es verdaderamente, decía yo, un hombre de letras en todos los sentidos. Y aquí pensaría yo, a ver si la imagen que te voy a dar te parece que se ajusta a la realidad. Por un A lado ver, tienes el acelerador. El acelerador es darle vuelo a tu vena poética, a tu vena literaria y comienzas a escribir. Pero por dentro tienes una especie de freno, el editor, que el editor como que la tarea del editor es una tarea un poco amarga porque pues es corregir esto y cámbiale acá y esta frase suena de así y esto no se va a vender y esto no se va a gustar al público, etcétera. Entonces, ese editor al mismo tiempo le está corrigiendo la plana al escritor. sí, Eso bueno, la tengo tarea del entusiasmo por editor hacer. es hacer que un texto llegue al público. En todo ese proceso hay algo más que el mismo texto. Hay toda una serie de etapas, desde que el editor recibe un texto hasta que en forma de libro, sea cual sea el formato, llegue al público. Llega al público, ¿no? Entonces, la labor del editor es transparente, porque el editor trabaja para el brillo del autor y para el Claro, brillo de la obra. Esa es el trabajo que uno hace, ¿no? claro. Entonces, sí, es gris, es, pero es necesaria. Claro, por supuesto, es el pulimento que se le da a la escultura, ¿no? Fíjate que llegó ya Gina Cabrera, Georgina Cabrera, Georgina de mi corazón, dice, saludos cordiales amigos y queridos hermanos, abrazos y felicitaciones a Manuel, excelente fin de semana. Pues ya te está saludando Gina, mi querido Manuel, te decía yo al principio que te mandaba saludos muy afectuosos y ya tenemos un comentario de ella. Un poquito más tarde seguimos con esto. Hay Bueno, otro, le das un abrazo de mi parte a Gina. muchas gracias. Hay otro, esto que estaba yo, me gustaría regresar esto contigo, se volé como se vuela cuando dan igual todas las cosas, pero al mismo tiempo, en otro escrito, hablabas tú de la libertad y también ahí utilizaste otra frase que me sacudió Manuel Pérez Petit, porque Bueno, decías, hay que ejercer la libertad toda hasta que se quede uno sin libertad, hasta que se acabe la sí, libertad o algo por el estilo. sí. ¿Cómo Bueno, concibes el o hecho sea, de que yo yo tenga tengo, libertad hasta que se me pero, acabe? o sea, la libertad yo la entiendo como la capacidad que tiene uno de entregar toda su libertad, o sea, de quedarse sin libertad. O sea, decía Luis Cernuda en un poema, libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien. O sea, uno es más libre si uno se da. O sea, por ¿Eh? ejemplo, amar es perder la libertad. Amar es darse. Perder la libertad no, es entregarla. Así yo lo concibo. Claro que después en la vida pues las cosas son más complicadas. Pero así lo concibo yo. Amar es darse, es donarse, es verse en el otro, es perder la libertad, sí, porque uno elige. Claro, o sea, vivimos en una sociedad en la que hay poco amor, porque amar es incómodo, porque supone de algún modo, amar de verdad, pues una cierta negación de sí mismo. Claro, Platón, o no sé si Sócrates o Platón, uno de esos muchachos, hablaba del amor como una enfermedad. Y bueno, en Bueno, cierto sentido podríamos sí, aceptarlo, ¿no?
pero qué dulce y hermosa enfermedad, Sí, ¿no? cuando tú amas, te atontas. Sí, Eso es, te empiezan a dar igual todas las cosas y entonces vuelas y pierdes la noción de la realidad, por lo menos sobre todo al principio. ¿Eh? Pues no amas por razones racionales, claro, amas por claro, razones irracionales, claro. que te Ahora, conectas, te encuentras y lo aceptas y te das. sí, y decías hace un momentito, matizaste muy bien el término. Yo decía perder la libertad y tú lo matizaste, dijiste entregar la libertad. Y efectivamente hay una gran diferencia entre perderla y entregarla, ¿no? La entregas voluntariamente, pero sí, digamos, el libérrimo o libertino dice, no me quiero atar a nada. Y pasan Claro, los años claro. y cuando llegas a viejo y cuando te das cuenta de que desperdiciaste todo tu amor, no lo entregaste, se te acabó, pero se te esfumó. En cambio, cuando lo entregas, lo siembras y lo cosechas, es uno de los ejercicios más hermosos de la vida, si me lo permites. Sí, bueno, sí, es así. Después, sí, cada situación es diferente. Te tengo que corregir algo que te dije antes. Efectivamente, yo no me releo, salvo que lo entienda necesario, pero sí suelo leerle mis artículos a una, casi siempre a la misma persona o a dos personas antes de enviarlos a, a la revista. Y me Eso es, importa digamos, mucho, pero ya una vez hecho el artículo, yo tengo un par de amistades a quien le leo de viva voz por teléfono el artículo que voy a enviar a la revista. eso lo haces, digamos, como buscando un consejo real o Sí, como un sí, poquito claro, claro, de claro. sobreconstruirte. No, 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 no. Pues me importa el criterio que me puede venir. Stephen King lo cuenta, por ejemplo, lo hace con su obra, lo cuenta mientras escribo. Él escribe la novela, pero no se la enseña a nadie hasta que ya no tiene una redacción que puede considerar definitiva. Y entonces tiene algunas personas muy cercanas a las que le lee él personalmente la novela y espera ese feedback, esa respuesta, esa impresión en relación a la novela, pero ya con la novela hecha. Eso mismo yo lo practico con una o dos personas según, pero siempre antes de enviar el artículo a la revista. Y esto estarías hablando como si fuera un consejo de redacción. No, no, como si fuera una, o sea, no, yo eso, o sea, yo le hablo a una amistad mía personal y le pregunto qué le pareció. Y a veces pues dice, ah, pues aquí falla algo, digo, ah, pues es verdad, yo ya después ya pues retoco lo que le tenga que retocar. ¿Eh? Eso es un ejercicio, me parece como novedoso para mí porque el artista, en términos generales, el artista considera que su obra es pues respetable, pero además es como celoso con ella. Entonces, el ofrecer una opinión de decir, pues aquí te quedó chueco, aquí te quedó torcido, aquí esta frase no funciona muy bien, Pues etcétera. según quién sea la persona a quien tú le leas. Y además, de todas formas, yo no tengo tanta conciencia de artista. Me importa que tengo una estructura mental y una sensibilidad eh, que la plasmo por escrito, ¿eh? Y lo que me importa es el efecto que puede tener en otras personas. Más que la satisfacción de haber hecho algo, eh, apuesto por el bien o la capacidad de aportación que uno puede tener mediante lo que hace. ¿Qué consejo darías a un escritor que se acerca al editor Manuel Pérez Petit? Es decir, todos los escritores pues tienen la idea de que su obra va a ser un éxito, que va a ser súper premiada, que es la obra maravillosa. Si no, uno no tuviera cariño por sus creaciones, pues no sería el autor de esto. Entonces, cuando se acerca uno a un editor de la categoría, de la calidad, de la experiencia de Manuel Pérez Petit, ¿qué ocurre?
uno le entrega, a ver, aquí está mi niño, a ver qué puedes hacer con él. Bueno, primero, la obra no es el hijo. Eso es una visión muy de nuestro tiempo, pero una obra no es el hijo de uno, realmente. Como los perros no son perrijos, porque la obra es fruto de un esfuerzo que puede funcionar o no, no solamente desde el punto de vista del mercado, sino por su estructura, por su textura narrativa, por toda una, o poética, por toda una serie de factores, y entonces a mí me llega alguien con una obra. Muy bien, muy bien. Lo primero que tiene que aprender es a perderle un poquito de cariño a la propia obra, porque de esa forma va a poder mejorar la obra. ¿Eh? Claro, no sentirla intocable. No sentirla intocable, ¿eh? Y se tiene que dejar aconsejar. Yo no soy infalible como editor, pero se tiene que dejar aconsejar. ¿Mm? Sí, pues la Hay muchos, experiencia del profesional, ¿no? sí, hay muchas personas que escriben, pero no han leído, y entonces no pueden escribir bien, o no saben expresar bien lo que quieren contar, lo que quieren decir. Hay otras personas pues que tienen mucha satisfacción de sí mismas. Esas personas eh, pues tienen que dar un paso hacia abajo ya, para dejarse orientar. Hay un problema en nuestro tiempo y es que hay muchísimo talento. Hay personas, por ejemplo, que tienen muchísimo talento, pero que son incapaces de dar una obra buena. Porque el talento a veces, bueno, para poder gestionar el propio talento hay que tener mucha madurez personal. Porque si no se tiene mucha madurez personal, el talento te confunde. Y uno sabe que como tiene talento, pues ya es súper, súper. Y no es Claro. así. Ahorita me tocas un detalle que me interesa mucho, me llamó mucho la atención. El talento, bueno, es una cosa innata, cada quien trae poco o mucho talento, pero la otra parte, el oficio, Manuel, el no ser flojo. Ha habido escritores como tú con una disciplina extraordinaria que en unas horas están haciendo, pero hay quien tiene que darle vueltas y vueltas y vueltas y eternizarse. Me recuerdo un caso sonadísimo, es el de Juan Rulfo. Juan Rulfo realmente en toda su vida solo escribió un libro. Yo, Entonces, dos, Pedro Páramo y un libro de cuentos, el Llano Llamas. sí, pero bueno, comparado con, por ejemplo, con Espota, Luis Espota, que Y es que eran dos cosas. Luis Pota era un periodista que convirtió muchos reportajes en novela, y hizo muchos reportajes largos. Gran escritor que desgraciadamente hoy en México, pues la gente lo tiene un tanto olvidado. Juan Rulfo, la historia de Pedro Páramo es muy interesante. Juan Rulfo, Pedro Páramo originariamente estaba escrito en 500 páginas y a base de recibir consejos fue recortando, 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 hasta que dio en una obra maestra. le quitó todo lo superfluo. Le quitó, no sé si lo superfluo, porque, pero sí, o sea, sí, la mejoró indudablemente, ¿eh? Se dejó aconsejar, ¿Me pero recuerdas ahorita una anécdota que se le atribuye a Miguel Ángel el escultor, que le preguntaban, maestro, ¿cómo logra usted sacar estas obras de arte del mármol? Y la respuesta de él fue extraordinaria. Decía, solamente le quito lo que le sobra. Bueno, efectivamente, yo también genial, conozco genial. esa, esa cita, sí. O sea, lo único que tiene es que quitar para que dé. O sea que en el bloque de mármol está la más hermosa de las La obras, imagen. la perfección, pero Cuando tiene Miguel muchos Ángel, sobrantes. cuando Miguel Ángel hizo el Moisés, se enfadó de ver tanta perfección y le tiró un martillo. Y por eso el Moisés de Miguel Ángel tiene una muesca en una rodilla Mira qué interesante. del coraje, del enfado que le supuso decir tanta perfección. Es increíble. Bueno, un escritor que le quitara una página a su libro que ya quedó bien, pues cometería un desacato. Entonces,
Pedro Páramo había hecho, digamos, un escrito farragoso, se dejó guiar por los consejos y logró ese extraordinario libro que dice uno no le sobra absolutamente nada. Si le quitas otra palabra, lo echas a perder, ¿no? Bueno, sí, eso podemos entenderlo así, porque no conocemos la versión original de 500 páginas de Pedro Páramo que escribió Juan Rulfo. Pero bien, o sea, quiero decir, yo particularmente, después del Quijote, no he leído nada en español como Pedro Páramo. Maravillosa. Que lo digas tú, para mí es una terrible, extraordinaria recomendación de el gran Juan Rulfo. Y bueno, Rulfo finalmente pues hizo todo un prestigio, estuvo por todos lados, pero no es el escritor prolífico que pudiéramos No, decir, tiene muchos. Actualmente vemos libros, Manuel, y aquí una pregunta también para ti y para nuestros amigos. El libro actual que se vende es el del chisme político, verás, pero el libro chisme actual político, que no la se política. vende es la no ficción. El del chisme político, sí. El del chisme social, sí. La no ficción, el ensayo de no ficción, es lo que más se vende. ¿El ensayo de qué? De no ficción, porque se entiende que hay nichos. Hay gente a la que le interesa la arqueología y por lo general pues, puede comprar todo lo que sale de arqueología. Le interesa la antropología o le interesa tal. Entonces, va, eso es lo que más se vende hoy, por Ahora, encima de novelas y de libros de ficción. ahora, en tu opinión como experto en la materia de libros, me encanta poder platicar contigo porque en la cabeza de uno andan revoloteando muchas ideas y la gran mayoría no son fundamentadas, son invenciones de uno, opiniones muy a priori o prejuicios. Ese chisme político hace que se vendan miles de libros, pero yo tengo la impresión de que realmente no se leen, compran el chisme político porque para ver el prólogo, para ver las solapas y se cuelga en casa y no se vuelve a leer. La gente no tiene mucho tiempo para discutir y menos para analizar el chisme. ¿Esto es así? Bueno, sí, no. Vamos a ver. Eh, en México hay poco comprador de libros. Lo que te dicen los libreros es que hay 7 compradores de libros que cada vez que van a comprar libros se llevan 20 libros. Bien, se los leen todos. Mira, decía Humberto Eco que él tenía una biblioteca de 50.000 volúmenes. Decía que no era necesario leer todo lo que uno compraba. Eh, eh, es, tiene que ver, pues, no sé exactamente, pero tiene que ver con otra cosa. O sea, yo creo que se lee, por tanto, menos de lo que se compra. Se compra poco, por tanto, se lee poco. Mucho menos, muchísimo menos. Y luego el otro, la otra idea, los otros, ese es el chisme político. El chisme artístico, el de la farándula, pues inclusive me parece como que se meten en asuntos de la vida privada que deberían de conservarse privados. Y entonces sale la nota, como hablabas de Luis Espota, la nota periodística la hacen un súper escándalo y arman un librito, pero un librito que ni siquiera está bien escrito, sino es un Porque es de librito. temporada. Ahora bien, ese tipo de libros ayudan a que el mercado se sostenga. O sea, la literatura, digamos, eh, comercial permite que se pueda ir publicando la mejor literatura, porque genera unas ventas en poco tiempo y esas ventas son lo suficientemente buenas como para poder seguir avanzando en la maquinaria de la producción editorial. O sea, podríamos asimilarlo con el fertilizante para que nazca una planta. Bueno, sí, sí, pues ¿por qué no? O sea, pero ese libro que es de, digamos, está mal escrito, pero es comercial, ayuda a que el sector se sostenga, claro. Y si el sector se sostiene y las editoriales van creciendo económicamente, eso le puede permitir poder publicar buena literatura.
porque por Manuel, suerte, por desgracia, la buena literatura no vende. Eso te quería preguntar. Tú vienes de Sevilla, eres español. España como que a mí me pareció que siempre era como la guía en materia editorial, en materia de libros. Y después Argentina. Argentina tuvo un Y, éxito enorme, un prestigio muy grande en la parte editorial. Y como que México iba a la saga de ellos. Si tuviéramos que hacer un retrato actual, ¿cómo estaría México en relación con la industria editorial? bueno, quiero decir, ahora mismo la industria, antes existían dos grandes editoriales en España, que eran Santillana, que tenía Alfaguara y Planeta. ¿eh? El grupo Random House compró, que es alemán, compró toda la división literaria de Santillana. Hasta ese entonces, el 80% del mercado editorial en México era de origen español. Ahora ya no. Ahora se reparte entre Planeta y Penguin Random House. Sí, eso que tú me hablas de Argentina y tal va por ciclos, va por épocas. ¿eh? Sí, España sigue teniendo un peso muy específico, Argentina tiene mucho menos peso del que tenía, y aquí en México tenemos una circunstancia que determina mucho el mercado editorial, que tenemos una gran editorial estatal, y eso distorsiona, bueno, muy beneficiosa muchas cosas, pero eso distorsiona el mercado. ¿Te refieres al Fondo de Cultura Me Económica? refiero al Fondo de Cultura Económica, que no existe en otros países una editorial de ese tipo. ¿eh? Y entonces, como, como se mantiene por el presupuesto federal, ¿eh? Pues teóricamente puede completar lo que no se publica en las editoriales comerciales, pero en realidad en el mercado pues funciona exactamente igual como un Claro. actor más del sector. Ahora, te voy a decir, el mismo título, el mismo nombre de esa empresa que mencionas ahorita, Fondo de Cultura Económica, realmente se distorsionó, ¿eh? Porque era un fondo de cultura económica y remató, y bueno, esta es una opinión personal, no te compromete nada, yo lo digo, la librería que está aquí en la colonia Condesa, la La Castellanos, Rosario Castellano, sí. sí, a mí me parece que es la contrapartida de lo que es un fondo de cultura económico, es una librería, No, bueno, una sí. biblioteca, una tienda de libros con muy popofona, muy elegantosa, como para que vaya uno ahí a tomar un cafecito y a retratarse con los autores y demás, pero me parece que no resuelve el problema que se buscaba resolver, que es de hacer que lleguen libros muy baratos, ediciones, quizá reediciones para no estar gastando en nuevos autores, pero que llegara al pueblo una editorial realmente económica. Ahora tenemos libros en el Fondo de Cultura Económica que son incomprables por el Es que precio. los costos de producción son muy altos en México. O sea, hacer un libro en México es, para que tú te hagas una idea en términos generales, grosso modo, supone unos costos que son del doble de lo que eh, de los costos que existen en España para publicar. O sea, en México es muy caro publicar. Y Ahora, entonces, pues bueno, pues por un lado vive el presupuesto, pero por otro lado entiendo que no puede ni debe asumir pérdidas sistemáticas en todas sus publicaciones. A mí sí me parece muy interesante el proceso que está teniendo lugar desde hace 6 años en las librerías del Fondo de Cultura Económica y que se está primando los libros del Fondo de Cultura Económica, porque había una tendencia en México, tanto en el Fondo de Cultura Económica como en Educal, a almacenar libros, no sacar. ¿eh? Y ahora toneladas salen de muchos, papel. sí, sí, en la avenida de Ceilán, en los almacenes de Educal, ha habido tradicionalmente, no toneladas, cientos de toneladas de papel. Sí. Libros que se hacían de tierra adentro, de Conacuta, y se quedaban en cajas en el almacén. Eso es una cosa, eso está saliendo. Y eso pues puede ser bueno, porque la verdad es que el fondo, por ejemplo, ha sido capaz de publicar tradicionalmente pues un tipo de obra
que muy difícil que una editorial comercial pueda sacar, ¿no? Pues las obras completas de los grandes autores mexicanos. Eh, en la, es, eh, Pero tenía una colección, por ejemplo, libritos de bolsillo muy sí, los económicos que breviarios. los breviarios, una maravilla de esos breviarios. Pues digamos, nuestra juventud fue leyendo los breviarios del Fondo de Cultura Económico y Sí, tenían sí, excelente material, ¿eh? sí, sí, sí. Yo Ahí no, hay que, ahí hay, en fondo, sí, tiene históricamente un gran mérito, ¿no? claro. Esperamos que el Paco Ignacio Taibo, que es un hombre también muy apegado a la producción de libros, él sufrió en carne propia toda la problemática de la edición y entonces ahora que él tiene bajo su mando una empresa tan importante como esa, pues debe darle una buena visión. Y esto me lleva, Manuel, si me permites también, entrando en las indiscreciones, cuando me informaste que tomabas la dirección editorial de una editorial muy ¿Verdad? importante, sí, me emocionó mucho porque dije, bueno, esta editorial que no es así como la más grande de México, ni la más grande de España, pero Almuzara va a tener muchos éxitos, pero en poco tiempo me dijiste, dejo esa carrera editorial en Almuzara. ¿Qué pasó, Manuel? Bueno, acordamos, hicimos un balance y acordamos que era más conveniente pues que yo saliera de la dirección, continúo vinculado a Almuzara como editor externo y como agente y tal, y tuvimos esa... un día podemos hablar de los españoles, que vienen aquí muchas veces pensando en que las cosas son como son allí y hay muchas diferencias. ¿Eh? Y la verdad, porque hemos salido muy bien y todo muy bien. Yo estoy pues, muy contento también en ese sentido. Almuzara es, en España existen los dos gigantes, como aquí en México, Planeta y Random House. Y después hay un grupo de editoriales del segundo escalón que son importantes, media docena. Una de ellas es Almuzara. Y aquí en México, pues no estaba Almuzara. Eh, y entonces, pues los inicios, pues en realidad, pues ahora se cumplirá en abril un año de la publicación del primer libro de Almuzara México. ¿Eh? Pero llevabas un ritmo impresionante, estabas a pasos veloces ahí en la producción de títulos. Sí, había que apretar mucho y, bueno, pues eh, hay que, hay que publicar, en este contexto, este tipo de editoriales hay que publicar más. Ahora, hay una tienda virtual que se llama Amazon. Yo le Sí, pido un libro a Amazon y cuando se lo pido en físico, en ese momento lo manda a imprimir. ¿Esto no es una contradicción con los costos? pero depende. Vamos a ver. Si se trata de una editorial que está en el circuito comercial y que va a Amazon, bien directamente o bien a través de distribuidora, Amazon toma en depósito ejemplares. Hace un encargo. Amazon tiene un algoritmo y dice, este título con estas características, le tengo que pedir 200 ejemplares. Vamos. Y Amazon pide ejemplares y Amazon los, los, los entrega o los vende, hacen eso. Por ejemplo, eso es lo que pasa con Amazon. No, Amazon no lo reprime. En editoriales pequeñas, a veces Amazon se imprime. Y desde luego, cuando se trata de libros de autorización de un autor que tiene mucha prisa en publicar y que publica en Amazon, sí lo imprime. Claro, pero sí O sea, en cada caso es diferente. es que es muy curioso, a mí me parece contradictorio. Si yo quiero mandar a hacer un libro, me sale una fortuna hacer un solo libro. Se necesitan los mismos impresores o las editoriales dicen necesitamos hacer 1000 libros, 500 o 2000, pero eso de decirle a Amazon, quiero un libro y en ese momento mandarlo a imprimir, claro, ya tiene todo hecho el trabajo, ¿no? Hasta la maqueta y todo ya está hecha, pero no deja Sí, de pero ser la eso. maqueta no lo hace Amazon. Hombre, yo siempre recomiendo.
Eh, primero, no publicar en Amazon a los autores individuales. Eso siempre digo, no, ¿para qué vas a publicar en Amazon? Si tú publicas en Amazon como un autor independiente, tú estás saliendo del mercado. Te estás saliendo del mercado. Y tiene que Claro, ver con la prisa que tú como autor puedas tener para publicar. Y ese va al segundo plano. Si tú tienes una buena obra, no una obra vinculada al mes de febrero de 2025, de actualidad rabiosa. Si tú tienes una buena obra literaria, no tiene sentido que tengas prisa en que se vea. ¿Eh? Lo cierto es que a veces pues pasan años y uno se desespera, quiere pues ver la obra, ¿no? Pero yo siempre recomiendo, desde luego, en definitiva, a los autores que no se les ocurra publicar en Amazon, porque luego, si llega la ocasión, una editorial comercial buena, convencional, va a rechazar la obra si estuvo publicada, claro, por claro. buena que le parezca. Sí, 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 sí. Y no deja de ser un poco como el mercado de las frituras, ¿no? Como un poco de producción chatarra, ¿no? Es el mercado de los surgidos. Claro, O sí. sea, tengo que sacarla, tengo que sacarla, tengo que sacarla. ¿Cuánta? Haz una estrategia para que se conozca. Manuel Pérez Petit, regresando a la producción literaria de Manuel Pérez Petit, otro ¿No? artículo que me encantó, pero me sobrecogió, uno en que te refieres a la muerte. Y dices, ¿Cuál es? la muerte es la más abrupta y cruel de todas las formas posibles de cerrar círculos. ¿Cómo podemos pensar que la muerte cierra un círculo? Realmente está abriendo el hilo que Verás, traíamos, de pronto se eh, rompe, ¿no? ¿ese qué artículo era? La ¿Cómo se muerte, titulaba? la muerte. Se titulaba La gratitud, la muerte. Aquí tengo yo la muerte, aquí presente. Sí, es la más abrupta y cruel de todas las formas posibles de cerrar. eh, Independientemente de cualquier teoría o, o, o creencia sobre la reencarnación, sobre, en fin, sobre lo que sea, lo cierto es que nosotros, yo soy católico convencido, entonces yo para mí solo voy a vivir una vida y después, después de la muerte pues seré sometido a juicio cuando corresponda y, y ya veremos a dónde me manda el juicio. ¿Eh? Pero la muerte, la única conciencia que tenemos, salvo que tengamos alguna visión esotérica, algún trance o alguna regresión, tal, de lo único que tú tienes conciencia es de tu propia vida. Y tu propia vida, en tu propia vida solamente hay un hecho que va a tener lugar con toda seguridad, La que es que muerte. vas a morir. O sea, porque y de eso puedes tener conciencia. No puedes tener conciencia de que ibas a nacer y de que naciste. Te has encontrado con eso. ¿Eh? Pero tienes la seguridad de que un día, por X o por Y, vas a morir. Entonces, claro, si tú tienes círculos que cerrar, etapas que cubrir, la muerte cierra todo de un golpe. Por eso es abrupta. O sea, cierra todos los círculos posibles. Pero O tienes sea, unas frases, imagínense amigos, nada más, escuchen esto que escribió Manuel Pérez Petit, hablando de la muerte. Dice, no hay segundas oportunidades por más que se fantasee con ello. Nos acaba de explicar él que él sabe que una vez tiene conciencia de que una vez llegada la muerte, hasta ahí llegó. Entonces, esto es, digamos, una conclusión que él sacó. Pero luego dice, es la muerte en cualquier caso una compañera de viaje grata y vivificante pues nos recuerda la grandiosidad del hecho de vivir. Imagínate sí, qué eso es hermosa forma, indudable. Manuel, qué hermosa forma tienes de decirle a la muerte que es vivificante porque nos recuerda Sí, que estamos vivos. sí, a mí la muerte no me da miedo. O sea, hay personas que sufren con la idea de la muerte. Yo no. Claro, Nunca en mi vida he tenido el menor sufrimiento con la idea de la muerte. Pero claro que es vivificante.
porque el hecho de que tú sabes que vas a morir te apela a poder cumplir tus misiones de vida. O sea, y vivir es algo que es muy duro, es todo lo que queramos, pero vivir es algo grandioso, es maravilloso. Es que lo ves de una manera que me encanta porque ves otro lado de la historia, otro lado de la muerte. Por ejemplo, decir que es vivificante me parece extraordinario y además no te lo puedo combatir, es absolutamente cierto. Pero tienes otra cosa, le llamas hermosa. La muerte es hermosa más como horizonte en el mundo de la esclavitud que vivimos. Entonces, imagínate sentir, y hablamos otra vez, regresando a la libertad de la que hablábamos en otro artículo, vivimos en un mundo de esclavitud y la Sí, muerte sí, nos libera. indudablemente. Qué hermosa forma de Sí, pero decirlo. mira, la esclavitud ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Eh? Lo que se ha modificado son las formas de esclavitud. Somos esclavos de nuestras propias pasiones, somos esclavos de todo el sistema social, no, o sea, eh, eh, y en ese sentido, eh, en el mundo en que vivimos actualmente somos mucho más esclavos. Y claro, pues, claro que es hermosa la muerte. ¿Eh? Pues Eh, sí, es una forma de verlo, claro, por supuesto, de tan terrible que puede ser. Tú decías, no tengo miedo a la muerte, que te felicito por eso, pero la gran mayoría de las personas tienen un terror, inclusive por eso la medicina de los ancianos es tan costosa, porque el eh, anciano que ya está en los últimos momentos, que ya no tiene remedio, sigue gastando todo su dinero y el de la familia con el tal de que otros minutos, otros eh, días más se pueda prolongar la vida. Entonces, un miedo a la muerte. Pero así como lo ese es, presentas, ese es un mal de nuestro tiempo. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico y de las ciencias tecnológicas, de la ciencia y la tecnología aplicada, por ejemplo, a la salud, hace que la vida se alargue y se alargue y se alargue y se alargue. ¿pero Cuando para antes, qué? en la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, pues vivían 60, 70 años y ya está. Pero nosotros ahora tenemos una esperanza de vida de los 90. ¿Eso Claro, qué hace? Que aunque uno tenga una vida más o menos sana, va a llegar un punto, una edad en que uno empieza a tener padecimientos. Y resulta que esos padecimientos se van a extender por mucho más tiempo que nunca antes. Y ese claro, tiempo en que se extienden los padecimientos, el costo sanitario del sistema de salud. Y ese claro, costo, como es insostenible, pues lo tiene que pagar los ahorros y la familia. claro. Pero la única manera es no tenerle tanto miedo al último paso, el que tú decías, el que cierra el círculo, ¿no? El que nos libera de todo este mundo de esclavitud. Es una forma Claro, hermosa de pensarlo, Manuel. Manuel, claro, pero querido, incluso solamente un detalle. O sea, eso no quiere decir que yo esté deseando morirme. Todo lo claro, contrario. claro, no, Yo no, estoy por deseando supuesto. vivir. No, no, por supuesto. Y tú decías, es un final abrupto. ¿Por qué? Qué bueno que sea abrupto, porque si estuviéramos ya con una fecha definida, debe ser Y porque terrible. nadie sabe cuándo va a morir ni cómo. O Una de las sea, peores angustias que deben tener los presos condenados a muerte es saber que hay una fecha específica, un minuto específico en el que van a entrar a la Cámara de la Muerte y los van a ejecutar, ¿no? Y sí, todavía se busca que una muerte amable, que una muerte dulce, pues ¿cuál? La tragedia es el tiempo que se espera. Manuel, querido, yo he tenido la suerte, una gran suerte de tenerte entre mis amigos, de que me consideres tu amigo, es para mí extraordinario. Pero en el otro mundo, en el mundo literario, en el mundo profesional de las letras, pues eres un gran consultor. Si alguien nos puede dar un buen consejo, eres tú, tanto como escritor, alguien que quiera publicar un libro, alguien que quiera, por ejemplo, sacar en la revista esta del ingeniero en Guadalajara, publicar algo, pues hay que consultarle a Manuel Pérez Petit porque eres un sabio en ese sentido. Pero en el otro bueno, aspecto, si yo fuera sí. dueño de una empresa editorial, yo necesitaría una persona de la capacidad de la cultura y de la calidad técnica que tiene Manuel Pérez Petit. ¿No te sientes un poco
perdóname la palabra, ¿no te sientes un poco egoísta retirándote del mundo de los editores profesionales? Puede que sí, yo seguiré editando por encargo de Almazara, seguiré editando proyectos que a mí me llenen, independientemente. eh, no, yo creo que las cosas tienen su momento. En este 2025 se cumplen 35 años de la salida del primer libro del que yo fui editor. Tengo 58 recién cumplidos, ¿no? Eh, pero yo creo que puede que sea egoísta, no, yo creo que es que las cosas llegan, sabe, uno tiene conciencia de cuándo llega el momento. Y proyectos nuevos que haga ya no serán proyectos míos, como sediento, tal, sino que quiero que sean proyectos de más personas asociadas para hacer algo más potente. Excelente. Yo recuerdo cuando llegaste recién llegado a México, que tuve la suerte de platicar contigo y nos presentaste tu proyecto que era Sediento, Sediento Ediciones. Sediento Ediciones. Y eso Un- fue gracias al gran amigo Jorge. Sí, 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 a quien le mandamos también un abrazo con mucho Un cariño. abrazo grande. Sí, Jorge Gutiérrez se- era Jorge Lenux, firmaba sí, como Jorge Lenux. excelente también como corrector de estilo y todo, un hombre Sí, sí, también, un gran también de tipo, un gran letras. amigo. Pero bueno, en esa época me gustó mucho que estabas apostándole por los jóvenes, los muy jóvenes Sí, que sí, sí, empezaban en ese aspecto. Jorge era uno de ellos, precisamente, y efectivamente. con mucho cariño. ¿Cómo hacemos contacto con Manuel Pérez Petit? Desde luego leyendo Bueno, tus escritos en la revista. ¿Cómo se llama la revista? la revista se llama Letras, Idea y Voz. ¿Eh? Letras, Idea y La Voz. dirección es letrasideayvoz.com. Sí, entonces ¿Eh? entramos en letras, idea y voz y vemos ahí una producción rapidísima, más bien no rapidísima, sino Autores de muy mucho frecuente, nivel, muy sí, constante. Héctor Cortés Mandujano, Esteban Martínez Cifuentes, Gabriel Mendoza García, el mismo Roger o Nadia, no me acuerdo el apellido, que lleva un taller muy importante, el Tintero, en Guadalajara, y también columnista. Hay más personas, ¿no? Ahora, Nadia Arce. si tengo un proyecto de publicar un libro que me interesa mucho, pues a mí sí me gustaría, necesitaría yo tu consejo, tu dirección, tu mano que me llevara por el camino. ¿Cómo hacemos contacto contigo en ese sentido? Conmigo, bueno, pues mi correo electrónico es manuelperezpetit@gmail.com. En Facebook soy Manuel Pérez Petit, y en Instagram soy Manuel Pérez Petit, exactamente igual. Pues no hay pierde. Se puede, no, no hay pierde, no hay pierde. Y sí podemos contar contigo para un Sí proyecto en se ese puede contar sentido. conmigo para proyectos de todo tipo. Yo, de hecho, pues también docente, durante, desde siempre he impartido muchos talleres particulares y grupales, eh, para ayudar a la gente a terminar de refinar y de completar su obra. No, excelente, Manuel, y ya no me dio tiempo de platicar contigo de todo lo que nos has ayudado, por ejemplo, en los lugares apartados, pueblos indígenas, donde has llevado tu cultura, has llevado libros, has hecho pies de bibliotecas, has hecho una gran labor, como en Yolotepec, allá en el estado de Hidalgo, y en muchos lugares, que realmente has hecho una labor extraordinariamente Bueno, importante que yo te felicito y te agradezco mucho. Y Manuel, tengo que despedirme porque se está terminando nuestra hora. Me quedaron muchísimas cosas por preguntarte porque yo me aloqué teniendo Manuel Pérez Petit, dije, lo aprovechamos en todo su esplendor. pero tú sabes que siempre me tienes disponible. No, pues estamos a tus órdenes. Además, te agradezco mucho que nos has enviado algunos de tus escritores, algunos de ellos excelentes, los otros mucho mejores. Entonces, hemos podido platicar y han sido banquetes literarios extraordinarios. Pero ahora contigo, ¿cómo terminamos nuestra reunión de hoy, Manuel Pérez Petit? ¿Qué mensaje nos das a los lectores, a los escritores, a los editores, al mundo de las letras a la que tú perteneces? Bueno, pues que hay que volver a la senda de la autocrítica, del rigor, de la autoevaluación, de hacer las cosas de verdad.
no 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 buscar la autocomplacencia. autosatisfacción, exactamente, no buscar la autocomplacencia, sino si uno tiene unas cualidades, explotarlas al servicio de los demás. Esa sería la idea que hoy querría transmitir. Hay un lugar común para terminar esto, Manuel, que se dice, si quieres escribir, tienes que aprender a leer. ¿Sigue siendo Sí, no, cierto? eso es indudable. O sea, quiero decir, una persona que no lee no puede ser escritor. Y después está el hecho de escribir. Hay que escribir mucho, hacer mucho ejercicio, prueba y error. Como yo decía al principio, olvidarse de la idea de que la obra literaria es tu hijo, porque tú tienes que aprender a tirar al bote, a la papelera, a destruir parte de lo que escribes o a apartarlo, y le tienes que quitar el cariño para poderlo enfrentar desde un espíritu crítico que siempre va a mejorar la obra. Entre tus proyectos no está tener así como un curso, un taller, un lugar donde Sí, un bueno, grupo de escritores quiera conocer tus conocimientos así de primera mano. yo estoy impartiendo cursos de redacción en un par de asociaciones importantes y en una empresa también importante aquí en la Ciudad de México. Y también estoy poniendo en marcha círculos de lectura. En un Ah, qué café bonito. en la Roma y en una empresa eh, ahí por Pedregal, por Tlalpan. Sí, estoy intentando poner en marcha círculos de lectura. Luego hay otros proyectos que, como tú sabes, cuando las cosas son muy embrionarias, pues no se pueden tampoco decir, porque luego pues, queda uno mal si no termina saliendo. Pues Manuel, aprovecho, hazme favor, es una petición muy amable y muy fraternal. Hazme favor de tenernos en contacto con esto cuando tengas tus Claro, talleres, cuando tengas tus círculos de lectura, etcétera. ¿Por qué no nos platicas, nos lo informas y nosotros se lo platicamos a nuestra vez al público que nos hace favor de ver charlas naturalmente que sí. entretenidas y mantenernos pues, conectados con esto? Creo que el mundo de los libros es algo que deberíamos proteger pues a capa y espada, y tener un hombre como Manuel Pérez Petit, hombre de letras, que ha recorrido todos los renglones del mundo editorial. Te agradezco mucho, Manuel.